rcr750.com es el lugar donde usted encuentra todas las opciones disponibles para ver y escuchar lo que aquí hacemos. Si usted es más de Twitter y de Periscope, @rcr750. Ahora, si usted es de YouTube, por supuesto, tenemos nuestro canal en YouTube, donde no solamente puede escucharnos, también puede vernos e interactuar con nosotros a través de nuestro chat en vivo. Ya el chat está súper activado. Saludos allí a Isabel Rivera, Gabriel Urbáez, Genio González, Soraya Reyes, Tamaris López, Daniel Estifano, Jorge Luis Méndez, María Maxey, Osvaldo Rivas, Jesús Reyes, Fernando Rodríguez, Laura Mendoza, Betty Soto, Indira Guzmán, Zoraida Lugo, Freddy Barrios, Eder Velázquez y todo el gentío que ya se encuentra activo por allí. Saludos a Lisita. A Lisita te manda saludos, Neomar. Saludos a Lisita. Dice que qué te hiciste, que estás rejuvenecido. Y te manda a preguntar a Lisita si tienes allí en esa biblioteca el álgebra de Baldor para que se la prestes. Sí, la aritmética también. Álgebra y aritmética de Baldor. Ahí están las dos. Muy bien. Bienvenido, Neomar Hernández. Saludos, Daniel. Saludos a toda la gente que nos concede el honor y el privilegio de sintonizarnos, de vernos en vivo y en directo. Y por supuesto también en diferido. ¿Qué pasó? No sé. Hay unos gritos allí. No sé qué pasa. ¿Será que llegó el SEBIN? Oye, no sé. Desconozco mayormente. Hay unos gritos. No sé qué le pasa a producción. Como dicen los militares, desconozco. Señora productora, unos gritos. Señora productora, dele 3 golpes a la mesa si todo anda bien, por favor. Mande la fe de vida, mande fe de vida ahí. La fe de vida. ¿Qué le pasó a la señora, de verdad? Mira, esto tenía tiempo que no nos ocurría, desde que la productora de la Gurisa Alcaya no pasaban estas cosas. Hace como 500 años, mira. Más o menos. Bueno, saludos a toda esa gente también que en diferido está escuchando este programa tan particular y tan simpático. Mira, hay un desarreglo o un problema psicológico que generalmente es definido como el trastorno de disonancia cognitiva, es decir, donde se producen, bueno, yo ahora no quiero entrar en mayores cosas, ¿no? Pero por lo que yo entiendo, la disonancia cognitiva de alguna manera expresa dos versiones o dos visiones sobre un mismo hecho en una misma persona. Es decir, es una persona que sostiene, por ejemplo, o puede sostener que el cielo por la mañana es azul, pero al mismo tiempo el día siguiente dice, no, el cielo realmente por las mañanas no es azul, sino que ese cielo es color ocre. Eso puede pasar con una persona que tiene disonancia cognitiva. Yo me pongo a leer el Twitter, ¿no? Y veo el Twitter de Freddy Guevara. Y Freddy Guevara dice... ¿Pero por qué? ¿También qué iba esto? Refiere los siguientes hechos, ¿no? Él muestra una fotografía donde se ve un parabrisas que tiene un impacto de bala y se ve el interior de una camioneta de ese parabrisas y dice, desde el interior del vehículo donde se mueve Juan Guaidó, solo eso. Los riesgos, o estos son los riesgos de enfrentar a una dictadura. Son impactos de bala en los vidrios que ha recibido en sus visitas y recorridos por Venezuela. Aclaratoria, el ataque armado no fue hoy, o sea, tiene varios antecedentes de ataques armados en la camioneta. Y eso me refiere a mí, a esta explicación medio chucuta que estaba tratando yo de dar sobre la disonancia cognitiva. De verdad, pana, de Porque verdad. Freddy Guevara es el que lleva por lo menos 2 o 3 semanas tratándonos de explicar a los venezolanos por qué las bondades de una negociación en medio del contexto político que estamos viviendo hoy. Y él hoy está diciendo, estos tipos nos quieren matar. Estos tipos quieren matar al presidente interino al punto de que le han disparado al vehículo donde se desplaza el presidente interino y no lo han matado de perinola, porque vaya que lo han intentado. Entonces, yo no entiendo, Daniel, yo no entiendo, y probablemente alguno de estos expertos en negociación me va a decir, bueno, no, lo que está queriendo decir allí es que a pesar de, no se puede negar que hay una voluntad de demócratas de negociar. Ay, sí, no, pobrecitos nosotros y tal. Pero yo vuelvo sobre mis cosas, yo no comprendo, o sea, yo no comprendo por qué en medio de un proceso que se dice es el mejor, porque uno de los que ha dicho que es el único posible, además, no dice que es el mejor, sino que es el único posible, que es el de la negociación, que ocurren las guerras y siempre terminan en la negociación y todo esto que ya conocemos, ¿ok?
sale Freddy Guevara a decir, los tipos nos quieren matar, los tipos son unos tales para cuales y los tipos quieren matar a Guaidó. O sea, yo entonces digo, bueno, ajá, pero ¿qué estás queriendo decir? Entonces, ¿son o no son enfrentables a través de una mesa de negociación que, por cierto, ya Guaidó, Daniel, confirmó ayer que la mesa de negociación se va o para México, como habíamos dicho la semana pasada, o si es que yo no digo se va, porque yo creo que eso ya está, pero bueno, o para el Reino de Noruega. Entonces, por donde quiera que la veas, como decíamos también en estos días, es tuerta la cuestión, porque si te vas para Noruega no es que son muy buenos los augurios y si te vas para México peor todavía. Entonces, bueno, estas son las disonancias, Daniel, estas son las disonancias de la realidad venezolana y no son solo las disonancias de la realidad venezolana, son las disonancias de la dirigencia política venezolana, que mientras te dice una cosa hace otra. Y bueno, y así vamos, más o menos una inercia en la que el ganador nunca es el común denominador de los ciudadanos venezolanos. Entonces, allí te la dejo, Daniel Guevara. Bueno, más Guevara se vas tú. Aquí dice, yo voy a leer lo que dice la gente. Dice Ingrid Ramírez, Freddy Pokémon Guevara lo que tiene es disonancia existencial. Por aquí dice Mari Castro, puro teatro. Quizás no caeremos en esa burda trampa. Ignacio Vélez, saludos Ignacio, dice, ya Nicolás Maduro le mandó a decir que Freddy Guevara está libre gracias a él. A Guaidó no le ha pasado nada porque le es muy útil al gobierno. Daniel Estifano dice, Freddy que se busque un oficio haciendo TBT y llamando la atención. Saludos a Laura Valero Silva, que nos escucha desde Puerto Ordaz. Dice Carlos González, una fotografía que costó $60,000. Me parece interesante ese tema también, porque fíjate tú, yo tengo días diciéndolo, lo de Freddy Guevara es un despropósito. Ahora, es muy interesante. Sería bueno que Freddy Guevara mostrara cómo está el parabrisas del carro Audi blindado con el que él apareció después que llegó electo diputado a la Asamblea Nacional, hablando de carros blindados. Por ahí anda también una foto de Freddy Guevara, que entiendo también, como él publicó una foto vieja del carro con unos ataques, por ahí le pueden sacar a Freddy Guevara unas fotos de él en un yate montado también, así que cuidado. Pero en todo caso, el planteamiento es el siguiente. Venezuela, yo tengo un rato diciendo que se ha convertido en una especie de parque temático para gente que se acerca al país y que no siendo venezolanos van a Venezuela a hacerse los sufridos cuando en realidad están ganando plata con su visita. Visita que sería imposible hacer si no se tratara de una visita pactada, tolerada y organizada, en algunos casos, por algún factor del régimen. No es casualidad que todos los influencers de habla castellana que en materia de viajes hayan pasado por Venezuela y hayan sacado sus videitos, ay, del Santo Ángel, de la cosa, relativizando la desgracia venezolana y monetizando su visita. Pero el día de ayer se dio a conocer una entrevista que el señor Santiago Matías, conocido como Alofoque, dominicano, al cual por cierto mi hermano seguía con mucho, mi hermano lo conocía, yo no lo conocí hasta ayer, cuando el señor le hizo una entrevista a una persona que le debe buena parte de su carrera a Venezuela, no de hoy, no con el chavismo, sino de siempre, llamado Boni Cepeda. Boni Cepeda, merenguero dominicano, que ya debemos decir no es el mismo, ha pasado el tiempo, ¿no? Hace tiempo que no pega una canción. El señor fue a este programa y este periodista, Santiago Matías, en un gesto que lo enaltece por la empatía que demostró con los venezolanos que en Dominicana se encuentran presentes y que seguramente Santiago Matías a lo que tendrá más de un conocido dominicano que se radicó en Venezuela en sus buenos tiempos. Le decía al tipo, bueno, pero ¿por qué usted va para Venezuela si ese país está bajo una dictadura? Y Boni Cepeda justificándose. ¿Cuánto cobró? Bueno, le logró sacar cuánto cobró. El señor cobró $60,000 por ir a cantarle a Nicolás Maduro. Una hora. Ajá, y este señor le dijo, bueno, yo te voy a dar los $60,000, pero para que no vayas.
porque su carrera musical y su trayectoria, usted la está manchando yéndose para allá. Bueno, Boris Cepeda se justificó y dijo que no, que bueno, que él le cantaría a cualquier gobierno, de izquierda o derecha, tal. Bueno, porque Freddy Guevara en realidad es un prostibulario, un merenguero prostibulario, un tipo al servicio, ¿sabes? Sin ningún problema. No, Freddy Guevara no, Boris Cepeda. Freddy Guevara no canta merengue. Freddy Guevara, no, pero Freddy Guevara también es prostibulario, pero de otro tipo. Bonnie Cepeda es un merenguero prostibulario, os corrijo. Bonnie Cepeda podría ser tranquilamente un Freddy Guevara. O sea, Bonnie Cepeda, si fuese venezolano, o sea, estaría en el mismo partido de Freddy. Probablemente ya lo está. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Bueno, que habría que preguntarle, ¿cuánto han ganado los influencers viajeros con sus videitos paseando por Venezuela? Es una pregunta que hay que hacerse, porque la gente, horrorizados por Boris Cepeda. No, a mí me parece que Boris Cepeda hay que cancelarlo. Yo lo borré de mis listas de reproducción. Me revienta el tipo. Me revienta. Me parece infame su posición. Pero tú no puedes pretender que los $60,000 que recibió este señor por ir a cantar en Venezuela, como si en Venezuela no pasara nada, son menos infames que los dólares que se han ganado los influencers que se van a Venezuela, como si en Venezuela no pasara nada, a grabar sus videitos con la desgracia venezolana y con qué bonito el Humboldt, y mira el precio de la Nutella, y después al final, echan una lagrimita diciendo, ay, es un país que está sufriendo tanto, yo lo siento tanto, y se van, y sale esta multitud de gente. Bueno, que lo que falta es que nombren presidente a los tipos y los nombren ministros. Entonces, mira, Venezuela es un parque temático. Un parque temático ¿Sabes qué eso pasó? la miseria. Eso pasó con Cuba, ¿no? Una época se iba mucho la gente a Cuba, sobre todo gente muy pudiente, sobre todo los europeos iban a Cuba también. Bueno, los gringos no lo podían hacer porque estaba todo el tema de las prohibiciones en los viajes y tal. Pero porque siempre está como que, oye, esto es una cosa perversa, ¿no, Daniel? Pero siempre está como esa ociosidad o eso es una curiosidad como extraña. Pues a mí por lo menos no me despierta nada. Yo no quisiera ir a Corea del Norte a conocer, ya suficiente tengo con Venezuela. Yo no quisiera ir a Cuba a conocer Cuba. Pero hay gente que tiene como la curiosidad de ver cuán bajo puede caer un país, sobre todo por un hecho en específico, que es que en medio de ese hueco en el que caen los países, hay gente que vive, como yo que estoy viviendo en Venezuela, y buena parte de los venezolanos que están en Venezuela. Entonces, a esta gente lo que le genera curiosidad es ver como bajo condiciones infrahumanas, porque eso es lo que termina haciendo toda esta ecuación, hay gente que sobrevive. Eso es una curiosidad para mucha gente. A mí nadie me va a negar que la gente que iba a Cuba a vacacionar en los fabulosos hoteles de la isla, lo hacía fundamentalmente por esto de que generalmente en los sistemas, como el cubano y el venezolano, coexisten dos realidades, que es una realidad dolarizada y una realidad de los que no tienen dólares. Eso ya ha terminado de instalarse en Venezuela, y en Cuba, bueno, ya nos llevan una morena de experiencia, porque como siempre decimos, para conocer la historia de Venezuela, usted solamente, o para conocer el futuro de Venezuela, usted tiene que leer la historia o el pasado de Cuba. Entonces, eso es ese morbo que se genera en mucha gente por el caso de cómo sobrevivir en un país que te hace insobrevivible la situación, es que yo creo que se generan este tipo de cuestiones, ¿no? Donde, oye, yo no sé cómo calificarlo, porque, ojo, en el mundo en el que estamos, yo sé a dónde estás apuntando tú, pero en el mundo en el que estamos, donde hay tantas temáticas que se explotan a través de canales de YouTube, de blogs, de cualquier tipo de cosas de estas, cualquiera puede hablar de lo que realmente le dé la gana, y eso es libre, eso para mí es libertad, eso para mí es perfectamente entendible. Ojo, pero por el otro lado está este tema que no es nuevo, que te estoy refiriendo, que tiene que ver más con un morbo. Yo no sé si ese es el caso de los influencers que vienen, si es el caso de uno y no es el del otro. No lo sé porque no los conozco. Pero por allí yo leía, Daniel, en Twitter en estos días, que se está estructurando una especie de corriente, y con esto tú lo ves efectivamente con los youtubers y con la gente que ha venido a hacer reportajes en Venezuela, de ver la primera faceta que yo te estaba comentando, la de Venezuela como supervivencia a pesar de, y que para eso va a terminar quedando Venezuela como en algún momento quedó Cuba, ¿no? Como una especie de museo de lo infausto, de museo del oprobio, pero que al final de cuentas todavía contiene dentro de sí a seres humanos,
que son de carne y hueso, y que bueno, que empiezan como a tratar de entrar en una supervivencia, en una carrera por la supervivencia, para ver cómo hacen para seguir respirando en este entorno. Entonces, es un fenómeno que está tomando cuerpo en Venezuela, pero que quiero repetirte, no es nuevo. Corea del Norte, yo he visto reportajes, o tú no has visto los reportajes que hace la Deutsche Welle, se van para Corea del Norte. Hay un tipo que es famosísimo en Corea del Norte, Daniel, cuando ya tenemos que ir al corte, porque es un español absolutamente infame, que el tipo se inscribió en el Partido Comunista de Corea del Norte, y el tipo es como una especie de relacionista público de Kim Jong-un, para digamos, asuntos exteriores. De hecho, yo no estoy muy seguro si este tipo incluso llegó a escalar dentro de la nomenclatura oficial del Partido Comunista de Corea del Norte, y tuvo un cargo. Yo creo que lo destituyeron, pero es un tipo que es un vasco, que se fue y se asimiló, tomó la nacionalidad coreana, defiende el sistema, es comunista, obviamente, y el tipo te habla de las bondades de Kim Jong-un y te admite que el tipo mata a los oponentes, todo lo demás, pero te dice, no, aquí es un país perfecto. Ese tipo de alienaciones se producen en esta situación. Vamos a la pausa y ya venimos. Vamos a ir a la pausa, pero al regreso hay una noticia importantísima. Ha habido una fuga masiva en la selección cubana de béisbol en Miami. De la selección parece que quedó nada más el recogedor. Vamos. Pero ¿sabes por qué? No, pero ¿sabes por qué? Eso es porque ellos van a probar un ratico y ellos después se van a devolver para Cuba, porque en Cuba se vive muy bien. En Cuba se vive muy bien. Te diría mi mamá, sí, vamos al corte, que el cuento está buenísimo, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. De pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos en Y Así Nos Va. La noticia que hay en este momento a mí me tiene muerto de la risa leyéndola. Muerto de la risa en el buen sentido, con alegría. Me parece una muestra de alegría. En este momento en Miami se está jugando el preolímpico de las Américas de béisbol. Y el otrora famoso béisbol cubano amateur, bueno, ha demostrado que nada dura para siempre. Por supuesto, eran unas grandes estrellas cuando los ponían a jugar con los equipos amateurs de la región. Pero cuando los pusieron a jugar con profesionales, bueno, en realidad se demostró que había buenos jugadores, buenos individuos, pero que el béisbol cubano no era imbatible. Informan varias fuentes que parte del cuerpo técnico de la selección cubana de béisbol se acaba de escapar del hotel en Miami a pocas horas de que el equipo en pleno tome un vuelo de vuelta hacia La Habana para poder pedir asilo en los Estados Unidos. El primer desertor confirmado del equipo técnico es el psicólogo de la selección, Jorge Silé Figueroa. Pero es que ya el primer día que llegaron,
cuando se estaban bajando del autobús que los condujo del aeropuerto al hotel, César Prieto, la estrella de la selección, se bajó del autobús, pegó una carrera, se montó en un carro, se desapareció y no saben dónde está hasta este momento. El tipo, bueno, la carrera que pegó, bueno, claro, si es un atleta, un tipo que te corre las bases de que corre entre primera y segunda, así que lo ha ganado, pegó una carrera, ya debe haber llegado a Orlando trotando, ¿no? Claro. Es una cosa interesantísima, pues estamos hablando de que César Prieto, que es el segunda base, es uno de los pocos peloteros de esa selección que tiene pinta de Grandes Ligas. Por lo tanto, es una baja súper sensible. Pero es que el torneo en pleno ha sido un desbarajuste. Todavía no se sabe la identidad de todos los que se fueron, pero se fueron fundamentalmente técnicos. Okay. Dice un tuitero de nombre Agustín Antonetti: recuerden que no es una decisión muy fácil para los deportistas escaparse de Cuba, principalmente porque la dictadura cubana toma las represalias contra la familia del desertor que todavía sigue en Cuba. Ellos reciben el castigo. Es un método que también realiza Corea del Norte. Incluye un video donde están los jugadores que quedan como más o menos como para jugar una partida. Una caimanera. Una caimanera. Están embarcando para el vuelo de regreso a La Habana. Escuchen esto. En el video se ve cómo ninguno de los jugadores tiene acceso a su propio pasaporte. Se los quitan a propósito. Todo el embarque es manejado por una funcionaria de la dictadura. Este viaje fue, dice Agustín Antonetti en su cuenta de Twitter, este viaje fue un dolor de cabeza para la dictadura cubana. Se les escapó su máxima estrella. Se escaparon miembros del cuerpo técnico. Algunos aprovecharon y fueron vacunados con la vacuna norteamericana Johnson & Johnson. Y quedaron eliminados en primera ronda. O sea, una desgracia completa para el socialismo cubano. Cara. Todavía, entonces hay algo peor, todavía le falta la gira para ir a los Juegos Olímpicos en Japón, donde hay 42 deportistas cubanos clasificados. Cada viaje es una oportunidad para escaparse de la dictadura socialista, pero cada vez utilizan más técnicas para que no suceda. Se les quitan sus celulares, se les quitan los pasaportes, entre otras cosas. Ya se ha confirmado entonces que la identidad de uno de los que se escapó, que es el psicólogo de la selección, y los demás se irán diciendo en el camino. Ahora, me pregunto yo, oye, me imagino yo que Cuba está chévere. Está chéverísimo porque la gente se quiere escapar así, ¿verdad? Yo tenía tiempo que no escuchaba de un caso de esto, aunque seguro que ha habido, ¿no? En el pasado reciente, pero esto era súper popular en los 90, Daniel, cuando a cada rato se escapaban los peloteros. Y los músicos. Y los músicos de la selección cubana. ¿No te acuerdas del chiste? El chiste de ¿qué queda de una sinfónica cubana después de una gira internacional? ¿Qué? Un trío. No, y salieron peloteros muy buenos de esas camadas en los 90 en el béisbol de las Grandes Ligas. Yo recuerdo, por ejemplo, yo no sé si se escapó, creo que sí. Bueno, Oliván Hernández fue uno, el hermano de él después, que era el Duque Hernández, el Duque Hernández de Orlando. Después vino ya una camada más nueva que incluso en este ánimo de la monetización tan exagerada en la que ha caído el béisbol en los Estados Unidos, hicieron unos contratos de fiasco, ¿no? Uno de estos fue el contrato de, oye, ¿cómo es que se llama él? Que jugaba para los Dodgers y después lo cambiaron, el tipo empezó a dar, nunca rindió. Estuvo Joenny Céspedes, pero han ocurrido muchos casos de deserciones. Hubo uno que desertó en Venezuela. Ah, sí. Fue Chapman, el pitcher. Haroldis. Sí, él no, a los 18 años, él no desertó, estaba en la juvenil todavía. Él no se fue en Venezuela, fue en Venezuela en un viaje para los Juegos del Alba, donde a él le hicieron, habló con el scout. Y yo tengo un cuento de eso porque a mí me comentaron que ese muchacho, se lo comentaba ahorita a Lisita, que a Lisita le gustan los peloteros cubanos, está buscando uno, pero que se haya escapado. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Sí, y preferiblemente que sea centerfield. A ella le gustan los tipos centrados. Claro, porque el centerfield, tú sabes que dicen que el centerfield es el que más brazo tiene que tener de todo el equipo. Entonces ella debe estar con un tipo con tremendo brazo. Claro, Alicita está en eso. Entonces ve, a ese pana, supuestamente en la reunión para conversar con él y tal, a la cual lo llevaron escondido,
con la complicidad de los técnicos y la cosa. El señor que lo invitó a almorzar, lo llevó a uno de estos restaurantes de carne. Y tú sabes que cuando los restaurantes, ¿cómo son los restaurantes de carne en Venezuela, no? Donde la gente va al restaurante de carne, entonces, bueno, pidieron una punta trasera, el señor pidió de entrada las arepitas, y pidió la ensalada aquella, y pidió las morcillas, y pidió el chorizo y tal, y el tipo comió tanto, que él contó después. Yo no recuerdo si fue Chapman o si fue otro, pero sí me acuerdo del cuento. No, fue Chapman, tú contaste que fue Chapman. Yo creo que, no me acuerdo si fue Chapman o si fue otro, porque a veces me confundo, pero lo que sí me acuerdo es que el tipo, después que desertó, dijo que él decidió que él se iba cuando lo llevaron a ese almuerzo, porque en ese almuerzo él comió más carne del que había comido toda su vida. Claro, él dijo, no, yo para atrás no vuelvo ni para mirar, ni para coger impulso. O sea, pero, bueno, porque es que eso es lo que hace, pero es que eso es lo que hace el comunismo. Eso es lo que hace el comunismo. El comunismo te destruye el presente y el futuro. Te secuestra el futuro. Imagínate tú, un muchacho que a los 18 años le dan una parrilla y el tipo, gracias a la parrilla, dice, no, yo me voy. Bueno, claro. El tipo dice, en mi vida había comido yo tanto. Aquí dice, vamos a leer algunos mensajes. Me dice Alba Medina que los mejores bailarinas que tiene los Estados Unidos en ballet clásico son bailarinas cubanas, para que tú veas. Eliana Bastida nos dice que el Duque Hernández salió de Cuba como balsero. Abraham Benzi te dice que si te refieres a Yaciel Puig. Yaciel Puig, que se vino a menos. Aquí nos dice Robin de Abreu. Bueno, ¿qué pasó? Esto es política, no deporte. ¿Y de qué estamos hablando, imbécil? ¿De qué crees tú que estamos hablando? Estamos hablando de filosofía medieval aquí. No, el tipo tiene la emisora más sintonizada, es que todos los días sale un imbécil a la calle y el que lo agarre de él. Nos dice por aquí Jesús Rodríguez que es Yaciel Puig, el de los Dodgers. El de los Dodgers, sí, correcto. Aquí nos dice Darwin Rojas, nos pregunta si el show de Bonnie Cepeda será usado como narcolavadora. Bueno, puede ser, ¿oíste? Puede ser, porque esas cosas entiendo que también ocurren. Se hace una facturación de tal tipo, se mete dinero por aquí, se saca por allá, y con eso lavan dinero. Pero fíjate cómo el deporte termina siendo también destruido por el socialismo, cosa que normalmente era utilizado como bandera de los países comunistas para decir que ellos eran potencia. En algo vamos al corte, sí. Y vamos a seguir hablando de esto, porque si algo le vendieron a Venezuela, a los pendejos que votaron por Chávez en el 98, era que la asesoría cubana iba a lograr que el deporte venezolano se disparara hacia niveles estratosféricos, que vamos a hacer, vamos a tener más medallas que los rumanos. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos en su programa favorito de esta hora. Yo recuerdo cómo había gente que intentaba, ¿cómo se llama? Morigerar el asunto de la cubanización, diciendo, bueno,
yo no sé qué es lo que quieren cubanizar, quieren convertir. Lo único que puede hacer, en lo que puede asesorar Cuba, es en medicina y en deporte. Ojalá tuviésemos la medicina y el deporte de los cubanos. Decían. Yo lo llegué a escuchar mucho. Bueno, de la medicina cubana, que hable Chávez. Invóquenlo con la ouija y pregúntenle qué tal le fue. Y con respecto al deporte, bueno, a las pruebas me remito. ¿De qué te sirve una medalla de oro si no tienes comida en la nevera? Pero Daniel, más allá de qué te sirve, vamos a hacer el conteo. ¿Cuántas medallas, más allá de Limardo, que bueno, que por cierto terminó de repartidor aunque el trabajo no deshonre, ese no es, yo quiero ser muy claro con esto. Un atleta no puede estar, más allá que a mí me simpatice o no Rubén Limardo, un esgrimista además, que es uno de los deportes, un deporte, yo no sé qué palabra ponerle, tan sofisticado, no puede terminar de repartidor en ningún país de Europa. O sea, eso no tiene sentido. Ya por allí tú tienes la confesión del fracaso, más allá de que uno se pueda reír o no se pueda reír de que este tipo, después de que jaló bastante, terminó como terminó, o como terminó Daniel Alarreal, pues pidiendo financiamiento, amén de que era ultrachavista también. Pero, ¿cuál es el gran balance en términos de evolución deportiva de Venezuela? Sí, que yo recuerde, yo que no sigo mucho el fútbol, ¿cuál es el estado del Avinotinto de fútbol? ¿Cuál es el estado de el béisbol amateur en Venezuela? Allí lo podías ver, por cierto, en este campeonato que está desarrollándose, creo que es como un pre, ¿no? En la Florida, porque yo no lo medio vi por encima, y de la selección de Venezuela, si conocía a uno, fue un éxito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran saldo en términos de la acera deportiva que ha producido Venezuela en los últimos 20 años? Una gran estafa. Ha sido una gran estafa, pero además de eso, cuando te pones a ver las características de las medallas que se han obtenido, se mantiene lo siguiente, que era lo que teníamos antes. Las medallas obtenidas son en deportes individuales, no en deportes colectivos. Eso era algo que siempre se hacía notar en lo que se refería, con la sola excepción del básquet, claro está. Pero no logramos ir más allá de las actividades de los deportes individuales y las medallas en deportes individuales. Y cuando se trata de, por ejemplo, el béisbol, siendo el deporte más practicado o al menos más seguido, y para algunos el deporte nacional, bueno, vimos lo que pasó. No se mantuvo lo que se hacía con el básquet. Inclusive en determinado momento el voleibol masculino empezó a tener un despegue en Venezuela maravilloso y también se detuvo. Y bueno, saltan los esgrimistas a hacer más o menos lo mismo en estas dos últimas Olimpiadas que lo que hicieron los taekwondistas en los principios de los años 90, en las dos primeras Olimpiadas, las dos Olimpiadas de los años 90. Es decir, Daniel, ni su medalla, ni su participación. Recuerda que en esos casos había una ventaja competitiva por haber ausencia. En el año 84, que fue la Olimpiada donde ganó Rafael Vidal, no fueron los países soviéticos en respuesta al boicot que en las Olimpiadas anteriores, las del 80, les había hecho los Estados Unidos por la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. En el año 80, los Estados Unidos no fue a las Olimpiadas que se hicieron, no recuerdo si fue en la propia Unión Soviética o en otro de estos países del bloque soviético, y como respuesta en el 84 estos países no fueron. Entonces, al haber menos, igualmente pasó en el 54, al haber menos participación en determinados deportes, había más oportunidad, por supuesto, y pasó lo que pasó. Esto no demerita que ellos hayan ganado, pero es una ventaja competitiva que es necesario realzar. En el caso de los últimos casos, pero ¿qué está pasando ahorita con los deportes colectivos? Fíjate tú la siguiente nota. El malandrito que es gobernador de Carabobo, el señor Lacaba, él con propaganda pagada, obviamente, porque hay gente que se vende al mejor postor, vendió la idea de que su hijo era el Messi venezolano, porque así de pretenciosos y arrogantes son algunos cuando caen en ciertos vicios. Entonces él vendió
eso, que su hijo de 8 años era el Messi venezolano y lo vendieron por no sé cuánto y no sé cuánto más y tal. Ay, 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 ay. Bueno, vamos a ver. Este sujeto que ha jugado toda su juventud en Europa se llama Matías Lacaba. Estos son los números del muchacho, atención. Goles marcados, 0. Asistencias, 0. Juegos ganados, 0. Penales fallados, 1. Posición por pérdidas de balón, más de 20. Pases por juego, menos 20. El tipo está actualmente en el Benfica y ha jugado en las canteras del Barcelona y la Lazio, pero lamentablemente el dinero invertido no da fruto. Hay que decir además que el caso es aún más escandaloso, porque el papá logró, y esto evidentemente no es gracias al deporte, Lacaba logró que lo firmara un equipo portugués de primera división para que quedara tasado en dólares, en euros. Al final, como no rindió, fundaron una escuela de fútbol allá en Venezuela y el tipo entró con el estatus de cedido. Es decir, que todavía es ficha del equipo portugués. ¿Y a dónde vamos con todo esto? ¿Qué edad tiene ese muchacho, Daniel? ¿Qué edad tiene ese muchacho ya? Debe estar en sus 20 como mucho, ¿no? Sí. Como mucho debe estar en los 20. Bueno, ¿sabes qué? Lo acaban de convocar para la Vinotito. ¿Qué te parece? ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello, verdad! ¡Qué chévere! Todo. ¡Qué bonito, verdad! Pero eso me recuerda, creo que fue a Tarek El Aizami, que tú podrás refrescar mi memoria, que compró el equipo de fútbol de Aragua para él jugar con el fútbol de sí, porque de Aragua, toda la vida quería ser futbolista. Pero es que ¿de dónde viene esto? Si Chávez, cuando recién ganó la presidencia en su primer viaje a los Estados Unidos, lo pusieron, lo invitaron, buscó, porque esas invitaciones son siempre buscadas, estar en un juego de las grandes ligas para lanzar la primera bola. Pero no solamente es que lanzó la primera bola, sino que a diferencia de lo que haría cualquier jefe de Estado, que va de traje y corbata al estadio, lanza la primera bola y tanto aquello. No, él se uniformó con el equipo de Venezuela y salió trotando del dogado como si él era porque su sueño era... Creo que batió, Daniel, creo que batió un turno. No. Él lanzó la primera bola, ese fue el primer juego, lanzó la primera bola, salió trotando, nadie entendió, porque la gente, me imagino que el público diría, ay, pero es que ¿será que ese señor fue pelotero y que está lanzando la primera bola? Ay, ¿quién será? Y después se fue a la caseta de transmisión, porque el juego fue transmitido por Venezolana de Televisión y él era el comentarista. ¿Qué te parece? Yo recuerdo ese juego, ese era un juego de los Orioles contra otro equipo, no recuerdo con qué equipo. Eso fue en el año 99, fue la primera visita de Chávez a los Estados Unidos. Ahí es donde tuve las cosas. Entonces ahora viene, ¿verdad? Que es el Messi venezolano. Qué bueno que lo convocaron, porque vamos a verlo, porque me imagino yo que marcará 50 goles. Yo quiero ver al tipo jugando. Porque seguro, ¿verdad? Que no va a ser un Ronaldinho, sino un Plastiño. Yo lo quiero ver jugando. Claro. Total de la historia que la narrativa de los países soviéticos, a mí siempre me ha apasionado este tema, Daniel, porque con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pasó con el deporte, pasó con la carrera espacial, pasó con los carros, la industria automotriz, y vaya que tiene historias la famosa LA de la Niva en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero no por buena, por cierto, no por duradera. Pasó con la industria de la horología, es decir, con la relojería, donde trataron de competir, imitaban los modelos de los relojes suizos. Pasó con la aviación, en la aviación. Con la aviación. Bueno, no te puedo ni contar. Todo en una competencia de hacer por reflejo, pero no ganaron en ninguno de los ámbitos lograron ganar. Mira, pero tú sabes que el término que se utiliza para referirse a los grandes jugadores, bueno, de este muchacho sí se puede decir que es un crack por el papá que tiene. Un crack.
No, si es un crack, el papá del crack aquí, ¿viste? Bueno, crack son padre y el hijo. Es la encarnación. No, una cosa terrible, una cosa terrible. Entonces, pero entonces aquí donde tú ves, yo recuerdo esto, Neomar, porque tú sabes que esas cosas siempre se han discutido en Venezuela. En Venezuela siempre se discutía, se decía que las selecciones deportivas eran, por cierto, el tipo de la Federación de Fútbol era uno de los acompañantes de Delcy Rodríguez en el famoso viaje a España. ¿Quién, Esquivel? No, chico, Esquivel está preso. Ay, ¿verdad que Esquivel está preso? Esquivel está preso por ladrón en los Estados Unidos todavía. ¿Verdad? No, el nuevo. Otro santico. Otro delincuente. El nuevo era muy amigo de Delcy. Le cargaba la maleta. Ahora, el tema es el siguiente. Estos tipos, entonces, se ponen a meter a los hijos ahora a jugar fútbol, ya que se los tasen en euros, por supuesto, porque eso facilita mucho las cosas. Oye, el muchacho tiene una cuenta en euros, por ahí puede pasar por aquí, pásame por allá. No olvidemos que la CABA está sancionado en los Estados Unidos. Correcto, uno de los primeros sancionados. Una sanción de la OFAC. Entonces, bueno, ahí tiene a su hijo que puede tener una cuenta en euros. Le dice, chiquitín, pásale el cel ahí para que te transfieran. Pasa el cel. Bueno, el asunto es el siguiente, fíjate tú. En Venezuela siempre se criticó mucho, sobre todo en el fútbol y el béisbol, el manejo sectario que se hacía de los seleccionados. Porque se decía que siempre habían grupitos, que habían rosquitas. En el caso del fútbol, se hablaba de las roscas de los colegios de Caracas. Recuerdo muchísimo eso, que se decía que bueno, que agarraban tal y no sé qué, y bueno, y cuando entró, yo no recuerdo si fue el Cari Noriega u otro jugador allá del Estado Bolívar, que entró a jugar fútbol, que dijeron, oye, por fin entró alguien distinto a la rosquita. Pero en la propia selección de béisbol venezolana se vivía eso, la selección de amateur, se vivía el problema de que había una rosca, y de esa rosca, entonces los muchachos que entraban a jugar allí no servían para nada ninguno. Muy pocos llegaban al béisbol mayor. Y yo recuerdo que en el documental, un extraordinario documental, a propósito de la enfermedad de Galarraga, se hizo ese documental con su familia, todo aquello. Fue bellísimo ese documental. Pero allí se descubre un asunto que resulta ser un aspecto de la vida de Galarraga. Que Galarraga era el jugador juvenil con mejores números de su época. Y no lo seleccionaron para la selección, valga la redundancia, de Venezuela. Entonces, en el documental entrevistaron al responsable de la selección de entonces, que era el fallecido recientemente Remigio Hermoso. Y cuando le preguntan a Remigio Hermoso el por qué, teniendo los muchachos los mejores números, no lo seleccionaron, en medio de la explicación a Remigio Hermoso se le hace un nudo en la garganta y se va en llanto. Porque ¿cómo podías tú explicarle al país y al mundo que no firmaste para la selección a Galarraga? ¿Y era por qué? Porque no era de la rosquita. Porque no era el hijo de ninguno de los peloteros de la rosca que metían a sus hijos a jugar en la selección. Por cierto, que ninguno sirvió para nada, por cierto, porque los hijos de los peloteros no necesariamente salen buenos. Hay excepciones notables. Ronald Acuña, mi hermano. Pero es el triple de bueno que el padre. Y Urbano Lugo Jr., ¿dónde me lo deja? Urbano Lugo Jr. también. Ajá, sí, pero bueno. No, y el café, el hijo del Café Martínez, el cafecito también ha salido. El cafecito bueno, Martínez, paisano mío, el padre y vecino mío, y paisano mío, el hijo, y le tengo muchísimo cariño porque lo vi crecer en el barrio del Teleférico de Macuto y lo vi jugar desde muchacho. Y siempre le dije, cuando se lo pude decir, tú vas a llegar más lejos que tu papá, porque tienes más disciplina que tu papá. Y eso no lo decía yo, lo decía su papá. Cuando su papá estaba ya muy enfermo, más de una vez, porque a mí me pasó algo con el Café Martínez, esto es una anécdota. Pero vamos allá al corte y al regreso la cuento, porque ya toca el corte. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pizzas de Il Sapore de la Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano,
una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar, solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, regresamos. Fíjate tú lo siguiente, ¿no? Que quedó del segmento anterior, lo que iba a contar. El Café Martínez vivía, y su familia, la familia Martínez, creo que aún vive ahí, en el bloque Morocho, de 10 de marzo, en el bloque 5. Yo vivía en el bloque 6. Estudié en la escuela primaria con uno de sus sobrinos, con Edward. Y era normal y natural encontrarse el Café Martínez en la calle. O sea, el Café era vecino de nosotros. Y en mi caso éramos vecinos dobles, porque él era vecino de 10 de marzo y su parte de su familia vivía en el barrio del Teleférico y eran vecinos de una de mis tías. Entonces, o nos veíamos aquí o nos veíamos allá. Y ya después, con el tiempo, inclusive cuando ya no estaba jugando o jugaba menos, había un sitio donde vendían hamburguesas detrás del bloque 6. Y cada vez que yo iba a comprar hamburguesas, debe ser un día de fin de semana, estaba Café Martínez ahí. Entonces, Café Martínez, yo pensaba que hacía una cosa ahí. Yo llegaba y yo pedía mi hamburguesa, llegaba a pedir. Entonces me decía, pide tú primero, gordo. Pide tú. Pero yo pensaba que era como que él quería que yo me fuera, pues, para la gente que él estaba. Pero entonces, un día llego y voy caminando como lento y él ya estaba ahí parado. Y entonces me quedé entretenido. Y entonces él me grita, mira, gordo, ven a pedir, pues. Entonces yo dije, pero ¿por qué? No, porque es que yo quiero ver qué es lo que tú pides. Para pedir lo mismo, porque tú comes sabroso. Imagínate. Una anécdota con el Café Martínez. O sea, tú eras un referente gastronómico sin querer. Era un vacilón. Ojo, que el Café Martínez tenía sus problemas, claro, todos lo sabemos. Tenía unos problemas de comportamiento, unos ataques de ira, pero conmigo siempre fue muy pana. Y me daba mucha risa. Ya al final, que estaba tan enfermo, la última vez que lo vi, me lo encontré en la procesión del Nazareno, al cual lo llevaron en silla de ruedas, lamentablemente. Y recuerdo que lo vi y fui a saludarlo, Café, ¿cómo está? Y tal. Y entonces me dijo, bueno, vengo a la última procesión. Y yo le dije, no digas eso, Café, no hables así. Y hablamos del hijo. Y entonces, como para yo sacarlo pues de la conversación, porque el muchacho ahí me dijo, este sí va a llegar lejos porque es disciplinado. Y fíjate. Y así fue. Y yo después se lo recordé a Café Martínez, a Cafecito, años después, ya Cafecito firmado, en una reunión, en un acto, veníamos de un acto de la campaña de José Manuel Olivares. Y él estaba. Y estaba él por allí y nos quedamos con él allá hablando, José Manuel Olivares, Rafael Guayaba, su novia y yo. Y yo le dije, mira, a mí una vez tu papá me dijo que tú ibas a llegar más lejos porque tú eras más disciplinado. Y él me dijo, sí, yo me acuerdo, eso fue una procesión del Nazareno. O sea, para que tengas una idea. Yo, por supuesto, no es que somos amigos,
No es que somos amigos, hermanos del alma, que nos llamamos tal, pero siempre lo tengo presente. Cada vez estoy pendiente de qué es lo que hace, porque me parece que es un muchacho al cual le deseo lo mejor siempre, porque creo que mira, se lo merece. Daniel, antes de irnos con noticias menos felices, desde ayer por lo menos, si hoy se ha ratificado esto, estamos recibiendo información de familiares muy alarmados, de organizaciones que tienen que ver incluso con la defensa de presos políticos, por los traslados que se están ejerciendo desde hace varios días, pero específicamente intensificados entre ayer y hoy, a presos políticos a distintas cárceles comunes del país. Estamos hablando de Yare, de cualquier cantidad de penales de estos donde hay delincuentes comunes. Están sacando a varios presos políticos de allí. Por ejemplo, para muestra un botón, el caso del capitán de la Guardia Nacional, Dimas Murillo, y sus familiares que están muy angustiados por lo que está ocurriendo. No les dicen a dónde los trasladan, los están distribuyendo, como les he dicho, en distintas cárceles comunes del país. Presos, sobre todo militares, que ustedes saben que tienen una especie de tratamiento especial dentro del régimen penitenciario chavista, madurista. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo a esta hora, en medio, por cierto, como comenzamos este programa, de unas ardorosas jornadas por comenzar de diálogo, entendimiento y negociación en México o en Noruega, de acuerdo a la propia confesión de Juan Guaidó. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué vamos a hacer con los presos políticos y cuál es el tratamiento que reciben los presos políticos en medio de este contexto? Nosotros nos vamos por el día de hoy, les agradecemos por haber estado allí y les pedimos que por favor regresen en otra jornada de lucha mañana, cuando estaremos nuevamente con ustedes por acá. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25100.